Dios dice la palabra que es el creador de todas las cosas. No es el creador solamente de lo espiritual, es el creador de todas las cosas y Él trabaja lo natural y lo espiritual como si fuera una sola cosa. Todo eso nos lleva a poder adquirir riqueza. Começa agora Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Empreendedores com Propósito. É um prazer receber aqui o Miguel Pérez. Miguel Pérez é nascido em Porto Rico, vive nos Estados Unidos e ele tem negócios na área imobiliária. Miguel, es un honor recibirte acá en Brasil. El honor es mío, Wesley, el estar aquí en Brasil, la primera vez, pero ya hay una conexión en el espíritu y en el corazón. Me gustaría saber un poco de tu trayectoria. Cómo no, mira, yo fui nacido y criado en Puerto Rico, como tú dijiste al principio, y crecí dentro de la iglesia. Yo fui un niño que creció de sus 2 semanas de nacido dentro de la iglesia. Nunca he conocido lo que es estar fuera de los caminos del Señor. Ahora, en el año 1995, Dios me llama a los Estados Unidos. Allí, cuando yo tan pronto llegué a los Estados Unidos, comencé a pastorear. Ese era el llamado que Dios tenía para mí, eso era para lo que Dios me estaba preparando. Y por 15 años en diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos, Dios me permitió el placer y el privilegio de poder dirigir pastoralmente diferentes congregaciones. Ahora, para el año 2008, Dios hace un llamado completamente diferente. Conectado, pero en ese momento para mí no había una conexión. Ahora sí lo puedo explicar, ahora sí puedo entenderlo, pero en ese momento no podía entenderlo. Y fue un llamado al área del mercado. Fue un momento de transición, fue un momento quizás difícil para mí poder procesarlo, porque mi identidad ya estaba basada en lo que yo hacía como pastor. Sí. Y ahora Dios me estaba llamando de ese lugar a un lugar nuevo. Me tomó un tiempo el yo poder entender y el yo poder procesar que yo no estaba dejando un ministerio, sino yo estaba entrando en un nuevo ministerio. Que el mercado es una plataforma de ministerio como cualquier otro ministerio dentro de las 4 paredes de la iglesia. Dios me ha llevado a través de diferentes experiencias dentro del lugar del mercado. He aprendido mucho, me he caído, me he levantado y mientras he procedido en el camino he podido entender más y más cuál es el propósito de Dios para mi vida y para mi familia dentro de esta nueva plataforma de ministerio que Él nos ha dado. Yo creo que es muy importante y las naciones y Brasil necesita entender y la iglesia en Brasil necesita entender que la gran mayoría de nuestra gente no está sirviendo en el púlpito, no está sirviendo a tiempo completo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Nos envolvemos mucho en tratar de entrenar a personas a cómo ser ministros dentro de la iglesia, pero no estamos siendo suficientemente efectivos para entrenar a personas a hacer su ministerio fuera de esas 4 paredes de la iglesia. O sea que mi historia ha sido una historia amplia, ha sido una historia de diferentes experiencias de vida que me han formado y me han preparado para todavía enfrentar ese último llamado de Dios para mi vida, ese llamado grande, eso que nosotros llamamos la convergencia, que es para lo que hemos sido realmente creados y formados. Y como mira el propósito de estar ahí en el mercado inmobiliario. Dios me ha permitido el yo poder ser de bendición para muchas personas. Mi esposa es muy rapidita en decirme que cuando yo trabajo con mis clientes, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis clientes, no estoy dejando atrás mi experiencia y mi llamado pastoral. Yo me convierto básicamente en un pastor para esas personas. Seguro, yo soy su corredor de inmobiliario. Seguro, yo los ayudo en el proceso. Yo les doy consultoría. Yo los agarro de la mano y los llevo hasta alcanzar sus metas. Sea que su meta sea alcanzar o comprar su primer hogar, o sea expandir su portfolio de propiedades y de inmobiliario y de bienes raíces, ¿verdad? Pero yo me convierto en un ministro para ellos. Yo soy quien los llevo, yo soy quien los guío. Ellos esperan dirección de parte mía. O sea que es una de las maneras en donde yo veo que estoy haciendo ministerio dentro de mi carrera y de esa plataforma que Dios me ha dado. Otra manera que Dios me ha permitido bendecir es la creación de riquezas. Sí. A través de los inmobiliarios.
Y una de las cosas que sucede, por lo menos en los Estados Unidos, es que la comunidad latina muchas veces no tiene las mismas oportunidades que tienen otras comunidades o otras porciones de la población en Estados Unidos. Pero a través de tener acceso a bienes raíces, a propiedades, es una buena manera para familias y para la persona común y corriente el poder empezar a crear riquezas, poder empezar a adquirir activos que le permitan poder seguir construyendo para poder vivir de una vida diferente, para poder ser de bendición a otro. Como dice la Escritura, recibimos bendición para ser bendición y para poder dejar un legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La Biblia dice que el Señor es quien nos da sabiduría para adquirir riquezas. Pero muchas veces las personas colocan su enfoque en las riquezas y no en una visión. ¿Cómo es este proceso? Difícil de entender para muchos, y es porque no hemos sido entrenados, no hemos sido capacitados, y todo comienza con un cambio de mentalidad. Hay que hacer cambios de paradigmas dentro de nuestra mentalidad y de nuestra experiencia que hemos vivido como cristianos a través de muchos años. Se nos ha enseñado a ver las cosas de una manera dual, las cosas naturales y las cosas espirituales. Y yo creo que ese tipo de mentalidad o ese tipo de perspectiva o ese tipo de manera de ver las cosas tiene que ser redefinido, y tenemos que empezar a ver las cosas de una manera bíblica, a través de los lentes que Dios la ve. Dios dice la palabra que es el creador de todas las cosas. No es el creador solamente de lo espiritual y no de lo natural. No, al contrario, es el creador de todas las cosas, y Él trabaja lo natural y lo espiritual como si fuera una sola cosa. Sí, hay una conexión entre lo que es la iglesia o nuestro ministerio en la iglesia, hay una conexión entre lo que es nuestro ministerio en el mercado o en el mundo de los negocios, y todo eso nos lleva a poder adquirir riquezas. Como tú dices, la palabra habla específicamente de las riquezas, como Dios es el que enriquece y como esa bendición no añade tristeza, dice la Escritura. Pero tenemos que también tener un mejor entendimiento de lo que son las riquezas y para lo que son dadas, para lo que Dios nos prepara al nosotros recibirlas. La palabra dice que Dios nos da el poder, la habilidad para hacer riquezas, pero es para que sus mandamientos, para que su pacto sea establecido. O sea que el dinero no es bueno ni es malo, el dinero es neutral, y el dinero va a poner en una lupa, va a magnificar realmente lo que está en nuestro corazón. Es por eso que al principio es tener una base sólida espiritual, porque ahí es donde se crean los valores, ahí es donde Dios nos da la dirección. Cuando podemos entonces a través del mercado crear esas riquezas para que su reino avance, entonces ya lo que está en nuestro corazón va a ser magnificado y va a ser manifestado. Usted hablaba, y yo me recordé de la oración de Jabes. Alargue mi tienda. ¿Cuál la estrategia para que pase lo que es la visión de Dios? Muy buena pregunta, Wesley, y yo entiendo que es de suma importancia el nosotros poder expandir nuestro territorio. Si no tenemos la habilidad de expandir nuestro territorio, nuestra tienda nunca va a poder expandirse, nuestro ministerio no va a alcanzar el potencial que Dios ha determinado para nosotros. Yo creo que ahí se basa mucho. Esa palabra potencial es la que describe realmente. Dios ha sembrado en cada uno de nosotros y en nuestros corazones un potencial inmenso. Y yo creo que la clave en esto es, Wesley, el poder nosotros entender y discernir cuál es ese potencial que Dios ha sembrado. Mientras nosotros no sepamos y no entendamos cuál es ese potencial, no sabemos cuánto territorio tenemos que expandir. Entonces tenemos que quitarnos las vendas de nuestros ojos y pedirle a Dios que nos revele cuál es ese potencial. ¿Cuál es ese potencial? El sueño va a ser motivarnos, pero el potencial manifestado y alcanzado es lo que va a manifestar nuestro destino. O sea que tenemos que hacer una introspección y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es ese potencial, porque una vez nosotros vemos ese potencial, entonces podemos darle rienda suelta a la expansión de nuestro territorio. Pero como estábamos hablando hace unos días atrás, lo más importante de esa expansión del territorio es que tenga una base sólida, y esa base sólida solo viene a través del desarrollo de nuestro carácter, y es cuando ese carácter nuestro comienza a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Una vez eso está hecho, entonces el edificio, el destino puede ser edificado. Wow, es la pura verdad. Y para terminarnos, me gustaría pedirte que deja un último mensaje a nuestro público. Brasil, este es el tiempo para ti.
Vas a ser bendecida, Brasil, para ser de bendición a las naciones de la tierra. Y yo declaro apostólicamente y con la autoridad que Dios me da de que ha de ser un hecho y de que no habrá obstáculos que puedan parar la bendición de Dios al mundo a través de ti, a través de esta nación. Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer para mí, Wesley, y es un placer para mí de haber estado aqui estes dias. E muito obrigado a você por ter nos assistido. Que Deus abençoe e te espero no próximo episódio de Empreendedores com Propósito. Até mais. Empreendedores com Propósito, criando futuros com significado.